Bienvenidos a un nuevo ejercicio de psiconumerosofía. Hoy vamos a compartir Titanic, la tragedia del transatlántico que ocurrió el 14 de abril de 1912. Intentaremos hacer una proyección de tendencias de números sobre el hundimiento de este transatlántico ocurrido entre el 14 y 15 de abril de 1912. Ya pasaron 112 años desde aquella tragedia y esta constante mención histórica que se ha ido haciendo nos devuelve cada año de una manera casi mágica, mística, la ratificación de que todos los eventos se guardan o se inscriben en la memoria del planeta y esos datos finalmente no podemos explicar el por qué se conectan entre sí. El 10 de abril de 1912, ya con todos los pasajeros a bordo, cercanos a unos 2.200, zarpó de Southampton hacia Nueva York el majestuoso y más grande barco transatlántico, el Titanic, de la compañía White Star Line, en un viaje inaugural que los sorprendería en medio del Atlántico Norte con un revés inesperado. El Titanic ofrecía por entonces servicios superlativos para la aristocracia, para los más ricos de aquel momento en primera clase, pero también incluía pasajeros de segunda y de tercera. En medio de una aparente serenidad, la cercanía de varios icebergs comenzaba a plantear un riesgo que se hizo impacto y colisión mortal en el Atlántico Norte. El intenso frío y la inminente certeza del hundimiento conminó a los pasajeros a abordar los botes salvavidas, algo de lo que se ocupó de manera responsable y frontalmente el capitán del barco, el capitán Smith. El Titanic finalmente se hundiría a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril del día siguiente, con un saldo desafortunado de más de 1.500 pasajeros fallecidos. Los diarios de la época, por supuesto que trataron de informar rápidamente acerca de las noticias que iban llegando una vez que los pasajeros que habían tratado de salvarse en los barcos, en los botes salvavidas, muchos de ellos inclusive no lo lograron, fueron rescatados finalmente por el barco Carpathia, quien respondió al SOS, pero realmente tenían por la distancia que trasladarse unas 4 horas y el Titanic se hundió desde la colisión hasta que desaparece de la superficie del mar en poco más de 2 horas y media. Lo que vamos a intentar con estos ejercicios una y otra vez es, desde mi parte, desde mi lugar, digamos, la búsqueda constante de la superación de mi trabajo, la investigación, las estadísticas, tratar de avanzar incorporando otras observaciones, otras miradas respecto de lo que invito, eso sí, a todos a reflexionar, a repensarse con relación a ese día a día, con ese libre albedrío, entre comillas, con el que todos contamos para tomar decisiones. Poder, decía, observar cada tanto al menos ese recorrido que hacemos, si realmente es completamente aleatorio, si es absolutamente azaroso, si interviene algo que no podemos incluso definir o establecer. Para algunos puede ser su fe religiosa o su creencia en la filosofía que sea que le concierna a cada quien. Pero también podemos estar indagando acerca de la posibilidad, como siempre convoco a esa reflexión, respecto de la observación con relación a la velocidad del tiempo y a la distancia o espacio. ¿Desde qué lugar estamos observando los eventos, las escenas? Cuando miramos la luna, cuando miramos el cielo, las estrellas, el sol, ¿qué vemos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la mirada? ¿Es hacia afuera? ¿Es hacia arriba? ¿Es hacia adelante? ¿Hacia atrás? En eso consiste la invitación de estos ejercicios.
En este caso, los números generales del suceso del Titanic hablan de un número 22.4 que resume de alguna manera la fecha en que ocurre la colisión, 14 de abril de 1912, y luego las cifras relacionadas con el total de pasajeros, los muertos o desaparecidos y los sobrevivientes varían en diferentes informaciones. No obstante, aquí yo he colocado algunas cifras que son las que en promedio se aceptan al día de hoy. Los sobrevivientes fueron rescatados por el Carpathia, como decía antes, quien recibió el telegrama a las 23:40 con las coordenadas de donde se encontraban atravesando aquella desventura. Considerando que viajaban 2.200 personas y que no podría hacer un informe de 2.200 análisis, lo que hice fue hacer una selección de nombres donde traté de promediar sobrevivientes y fallecidos para hacer los análisis en números. Así es que estas personas que fueron seleccionadas están incluidas en este informe, haciendo un total de 43 analizados, digamos, entre los cuales incluí a los 8 músicos de la banda musical del Titanic, cuyos integrantes fallecieron todos durante aquella tragedia. Hay películas, libros, documentales. La verdad es que el material que existe en torno del Titanic, actualmente tan al alcance de la mano en las redes, en internet, etcétera, en las redes sociales, me refiero en internet, que incurriría en un gravísimo error intentando contarles alguna historia o alguna anécdota de alguno de los pasajeros, porque en realidad es mucha la información y todas las historias, todas y cada una, merecen nuestra atención, nuestro respeto. 2.200 y tantas vidas son 2.200 y tantas historias, multiplicadas por familiares, por herederos, por amigos, etcétera. Lo que hago en este ejercicio, igual que en los anteriores, es mediante unos recuadros en rojo, destacar esta parte que para los que no practican ni psiconumerosofía ni astrología pueda tener algún asidero, algún sentido. Entonces, como siempre, vemos las edades que tenían las personas que participaban de tal o cual evento, en este caso del Titanic, y el punto medio o edad señalada probable en los programas de vida con relación a un momento sensible de sus vidas, en este caso porque iban a atravesar el desafortunado momento, la tragedia del hundimiento del buque en el que viajaban. Con la letra F están señalados los que fallecieron y con la letra S los que sobrevivieron. ¿Por qué unos lo lograron y otros no? Es lo que siempre nos vamos a preguntar, y allí es donde va a intervenir esto que decía antes de nuestras propias creencias, nuestras tendencias de análisis, nuestras teorías personales, etc. Violet Jessop, o Violeta, fue una de las pasajeras que la señalé aquí en particular porque yo soy argentina y esta pasajera era de nacionalidad argentina, junto con otro pasajero, un joven de 17 años, argentino también, que no quería de alguna forma hacer ese viaje porque se separaba de su amor, etcétera, etcétera. Él falleció. Violeta sobrevivió, pero además sobrevivió a 3 naufragios, al anterior al Titanic, al del Titanic y a uno posterior. Por eso, para algunos, voy a retroceder aquí un poquito, para algunos, quien fue el personaje, digamos así, inundible, fue Molly Brown, que la habrán, digamos así, encontrado con referencia en películas, en documentales, en entrevistas y demás, pero a ella le decían la inundible, que no la podían hundir, pero en cuanto a la moral, a la fuerza, a la energía que tuvo y puso, según cuentan quienes compartieron con ella el bote salvavidas, para impulsar, arengar, estimular para sobrevivir.
porque hacía demasiado frío y habían estado observando la imagen única, terrible, espantosa del hundimiento del barco, de esa monstruosidad, enormidad que se hundía ante sus ojos. Pero Violet o Violeta en realidad fue la inundible porque sobrevivió a 3 naufragios. Bueno, volviendo al punto, entonces en los recuadros rojos podemos observar esos datos, ¿no? Quienes fallecieron, sobrevivieron y las edades, además de los números que tienen que ver con las tendencias. Yo les decía en estudios anteriores, el 11-2, el 13-4, el 16-7 y el 10-1 nos indican de alguna manera esta cuestión de lo que iban a atravesar, porque en conjunto coinciden esos números. Y vemos entonces aquí que esos números se van repitiendo: 11-2, 10-1, 10-1, 13-4, 11-2, 11-2, 11-2, etc. Esto van a ver, yo estoy pasando las hojas, que se va a repetir a lo largo de todo el informe. Si vemos el cielo en astrología del día del suceso, nos encontramos, no vamos a hacer análisis astrológicos aquí, siempre digo, esto queda en el video para convocar a los astrólogos y a quienes estén interesados en hacer observaciones al respecto. Pero vemos que el sol de ese día, de ese cielo, se encontraba en ese horario de la casi medianoche del 14 de abril en el fondo del cielo. Podemos hablar, si queremos, de la nave, del barco, también de Júpiter en casa 12, podemos ver a Plutón en ese enemigo conocido que era el mar y también los icebergs, en fin, lo mismo que el cielo del suceso del 15 de abril, que es el hundimiento final. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a través de la astrología también podemos hacer un, digamos, relato de los sucesos de aquella noche y aquella madrugada. Y agrego para el final la experiencia del Titán, un sumergible que en junio del 2023 fue conducido hacia las mismas coordenadas del Titanic con el objeto de ir hasta donde se halla el barco actualmente, los restos del Titanic, que dicho sea de paso fueron descubiertos en 1985. Hasta ese año nunca se había tomado contacto con los restos del Titanic. Esta empresa, Ocean Gate, el 18 de junio del 2023, introdujo un sumergible, un batiscafo, como también le llaman, en el mar, a la misma altura, decía, de las coordenadas del Titanic, con el objeto de descender con 5 pasajeros para filmar, para observar, para registrar alguna información de lo que observaban o pudiesen observar del Titanic. Casi como un viaje turístico con algo, decían algunos, de la ciencia o de lo científico. Bien, sobre el Titán hay también, y sobre la empresa Ocean, muchísima información del proyecto, del día del evento y de lo que ocurrió después, y etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a esto. Este sumergible, introducido el día 18 de junio, finalmente pierde contacto con la superficie y al no tener comunicación comienzan la búsqueda que el día 22, 4 días más tarde, va a dar por resultado, por los restos que encuentran, que implotó, que había implotado apenas sumergido, a 1 hora o menos de 1 hora ya había implotado. Pero veamos en los números. El Titán hace su inmersión el 18 de junio del 2023, que da 22,4, el mismo número del Titanic. Este viaje lo hacen un día domingo, igual que el Titanic, el evento del Titanic, ¿verdad? Esto es la implosión, ocurre el domingo, y aquí la colisión con el iceberg. Luna nueva en ambos casos y por supuesto las mismas coordenadas porque iban al mismo lugar. Si vemos el cielo del suceso del Titán, del sumergible, nos vamos a encontrar que el ascendente es Leo, alguien que quiere sobresalir, llamar la atención, protagonizar, y el regente del ascendente, el Sol junto a la Luna en luna nueva,
Lo encontramos en la casa 11, que habla de grupos y equipos de pertenencia. No entro en detalles aquí tampoco, dejo ahí el mapa y colocamos el mapa del desafortunado suceso del Titán por fuera de la carta o el cielo del Titanic. Esto es 1912, el interior, y 2023, el exterior. Y también nos quedamos muy sorprendidos, porque si esto lo pudiésemos ver como una suerte de sinastría, de relación de una pareja o de socios, etcétera, diríamos, bueno, ¿qué encontramos? ¿Qué coincidencias? Y vemos que la Luna y el Sol del Titán, del sumergible, están sobre el Plutón y Marte del Titanic. Y así podemos seguir con Neptuno sobre la Luna, con Saturno en trígono a Marte, con el Venus y Marte en trígono a Júpiter. Y uno podría decir, ¿y por qué estos, contactos fluidos en un evento tan dramático cuando relacionamos los dos eventos? Porque en realidad es como si, vuelvo a decir, y respetuosamente, ¿no? Y separo respetuosamente, es como relacionar a dos personas en una pareja. Quiere decir que esto fluye. ¿En qué sentido? Vamos hacia el mismo lugar, vamos en el mismo sentido. Y el final del Titán fue en el mismo sentido que el final del Titanic. Y si observamos ligeramente o rápidamente y siempre con respeto los datos de los 5 pasajeros que fallecieron todos, obviamente en esa implosión, nos volvemos a encontrar con que los números de las edades y de las edades probables en el evento, es decir, las edades que tenían, y las edades probables en el evento coinciden. Y los números volvemos con el 13-4, 13-4, 13-4, 16-7, 10-1, 13-4, 16-7. Suleiman, hijo de Shahzada, no tiene en internet, no logré la fecha de nacimiento, quizá la encuentre en unos días, pero me pareció ser respetuosa con no insistir en la búsqueda de los datos, porque finalmente este joven de 19 años falleció. Esto quiere decir que cualquiera fuese su fecha de nacimiento, evidentemente los números van a estar dando lo que en realidad sucedió. Bien, hasta aquí el ejercicio. Espero que los movilice a indagar por su cuenta en lo que les inquieta en la vida, porque no es necesario ser, o como digo o suelo decir, un diplomado en física o en ciencia para, sí, por supuesto, para la aplicación pragmática, pero para indagar a solas con uno mismo, mientras está haciendo incluso una tarea doméstica. Yo suelo decir, mientras bato huevos para hacer un bizcochuelo, no dejo de reflexionar en aquello que me llama la atención, que me atrae y me sensibiliza. Les dejo un abrazo enorme, gracias por el respeto hacia mi trabajo y los invito al próximo encuentro y por supuesto a suscribirse a mi canal. Buena vida.